Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos hoy de nuevo a este segundo episodio donde vamos a hablar un poquito de por qué y para qué meditar. Hay muchas tendencias, hay muchos conceptos, tenemos grandes referentes con respecto a la meditación. Para mí la meditación es así como saber leer. Todos deberíamos poder meditar y nos los deberían enseñar desde pequeñitos, porque es crear este espacio para encontrarte contigo mismo. ¿Por qué y para qué meditar? Pues la meditación involucra un montón de aspectos, un montón de sistemas, conceptos como neurotransmisores, la conexión con el sistema autónomo, el nervio vago, y conlleva a justo esa conexión entre lo biológico y lo emocional. Por eso es que para mí es apasionante el tema de la meditación. De nuevo te doy la bienvenida y soy Ana Tellepes y esto es Giro Emocional, donde hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar de esta importantísima herramienta, si es que la podemos definir de esa forma, que es la meditación. En mi camino ha sido, te lo puedo contar ahora, algo muy entretenido, porque yo era una niña súper ansiosa y además hiperactiva. Yo no paraba, recuerdo que yo no dormía en las noches, yo pegaba brincos, mi mamá me tenía en gimnasia olímpica para ver si drenaba, pero igualito, yo esperaba que se durmieran mis papás para sacar una colchoneta que tenía y seguir pegando brincos hasta las 3 de la mañana. Bueno, hoy en día puedo entender la cantidad de azúcar que me daban en las meriendas y en la comida y si ya traes una base genética, desde el adulto puedo entender muchas cosas de mi infancia, pero no nos vamos a desviar. El hecho es que mis papás no encontraban forma de que yo me quedara tranquila. Y mi papá, en ese entonces, mi papá le gustaba mucho todo lo que era la cultura asiática. El tai chi, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la medicina china y siempre estaba en estas cosas de tecnología de avanzada. Y a él le agradezco que compraba unos cassettes, y aquí boté la cédula, por supuesto, que me daba en un Walkman con unos audífonos y me ponía en la noche esta señora que lo que hacía era guiarme con una musiquita la relajación para poderme dormir. En ese entonces, ya no sé ni de qué año te estoy echando este cuento, pero en ese entonces no se hablaba mucho de meditación, no se hablaba de técnicas de relajación. Me imagino que, bueno, realmente la meditación con Jon Kabat empieza a desarrollarse en los años 50, cuando los libros Vedas llegan a Occidente y empiezan a tomar todas estas herramientas y se empiezan a dar cuenta del efecto que tiene en el cuerpo y empiezan a aplicar el mindfulness originalmente para casos de PTSD, de estrés postraumático y personas con graves situaciones de ansiedad y empieza a dar resultados. Y de allí es que empieza esta meditación occidental que realmente tiene sus bases en toda la parte oriental, inclusive 10.000 años antes de Cristo. Pero para volver a mí, en ese momento no se hablaba pues mucho de estas cosas y mi papá me consiguió estas técnicas de relajación que estaban enfocadas era más bien en dormir mejor. Dormir mejor implicó que yo escuchara todas las noches estas especies de relajaciones
que eran meditaciones guiadas al final donde conectabas el cuerpo con la respiración. Técnicas que yo inclusive hoy en día aplico con mis pacientes que tienen ansiedad y que tienen problemas para dormir, porque son poderosísimas. Qué increíble cómo hay ciertas cosas que no podemos negar. La ciencia avanza, la ciencia explica muchas cosas que intuitivamente el ser humano viene haciendo y que inclusive se saben de culturas ancestrales, pero que como no tenían explicación lógica o científica, pues fueron descartadas en un momento. Así que bueno, empiezo yo con mis técnicas de relajación, a escuchar música, a conectar cuerpo con la respiración, con ciertos movimientos, hasta que aprendí a quedarme dormida. Durante muchos años esa fue la única forma que yo tenía para quedarme dormida. Empecé a aprender a respirar, esa conexión. Yo hacía gimnasia olímpica, por lo tanto también empecé a desarrollar una conexión con mi cuerpo muy profunda, porque tenía que poder realizar pues saltos complicados en el riel, en las barras, que tenían que ver mucho con la conciencia y la parte psicomotriz de mi aprendizaje. Y para mí eso fue importantísimo. Yo creo que eso sentó las bases de que yo pudiera ir tomando conciencia de lo que me hacía bien y lo que me hacía mal, de lo que se sentía bien en el cuerpo y de lo que se sentía mal en el cuerpo. Entonces, por supuesto, después ya de grande, en la universidad, yo olvidé todas estas cosas. A los 19 años yo empiezo con miles de problemas físicos por estrés, alergias horribles, me empecé a brotar en la piel, tenía por supuesto ataques de pánico, ansiedad. Empecé en ese momento a ir a psicólogos y a tener pues terapias, diferentes tipos de terapia psicológica, freudiana, junguiana, y de ahí empezó mi camino a lo largo de todo este recorrido. Entonces, ¿por qué para mí es tan importante? Cuando yo reconecto con la meditación a los 30 años, que ya había tomado todas las pastillas, bueno, poco a poco les iré contando un poco mi historia, que es cuando yo me divorcio y realmente estaba en el peor momento de mi existencia. Yo tengo 4 niños, que en ese momento mi hijo menor tenía 1 año y medio, de mi primer matrimonio, y por supuesto estaba muy mal físicamente, mentalmente, psicológicamente y en todos los aspectos de mi vida. Y paso este periodo de 5 años que yo llamo mi dark age, de reencontrarme, redescubrirme. Fue muy duro esos 5 años. Y luego de que me encuentro con mi esposo actual y que él me da las bases para estar en paz y tranquilidad, reconecto con la meditación. Cuando me certifico como profesora de yoga, parte importante, porque fue durante 10 meses que yo hice esta certificación de yoga integral, súper buena, por cierto, muy recomendada. Una gran parte del profesorado era los tipos de meditación, cómo meditar, además de enseñarte los diferentes tipos de yoga que hay, la historia de la India, de los dioses indios y toda su cultura, que es sumamente compleja, diversa y rica en todo lo que tiene que ver el aspecto humano y trascendental. Y empezamos a hacer estos kriyas y estas meditaciones más profundas, que realmente fueron para mí un cambio, lo que llaman el tipping point. Yo siento que ahí yo reconecté con esa verdadera esencia mía, con esa niña, con esa loquita que pegaba brincos y que saltaba y que tenía una energía que de una u otra forma yo fui perdiendo en el camino de la vida, pues en llenar las expectativas de mis padres, en llenar las expectativas de la sociedad, en llenar las expectativas de los amigos y del entorno en el que estaba inmersa en ese momento. Entonces, esta reconexión con la meditación fue así como un despertar, literal. Por eso que yo hablo de despertando juntos. Yo creo que no despertamos solos. La conciencia que tenemos cada uno
a cada nivel y va evolucionando es impulsada en esta conexión en el otro o, o en esa otra representación de conciencia en lo que nos rodea. Entonces empecé de nuevo a retomar la meditación como un hábito. Fue súper difícil volverlo a incorporar porque en ese momento mis hijos estaban entre chiquitos y adolescentes, tendrían de 7 a 13 años. Es una edad complicada. Gracias a Dios, mi marido me dio la oportunidad de quedarme más tiempo en mi casa, dejar el trabajo en telecomunicaciones que les comenté anteriormente y empezar a dedicarme a mí, a reconstruirme, a recuperarme y a poderles brindar una mejor mamá a mis hijos. Allí empecé yo a investigar y a hacer muchos más cursos con respecto a la meditación. Tuve la oportunidad luego con los años de viajar a Nueva York y, por ejemplo, hacer cursos de meditación específicas con Dharma Mitra. Hay una profesora muy buena que estaba en Boston también cuando mi hijo estudió en Boston, que se llama René Leblanc. Con ella también hice varios talleres de meditación y así fui dándome cuenta que la meditación no era una sola línea, que la meditación no es un estilo, un tipo, y que va muy de acuerdo a cómo eres tú, a cómo es tu personalidad, a cómo sientes. Y yo desarrollé, después de 30 años, como te puedo contar, de experiencias y estudios en la meditación, un método de 6 pasos para aprender a meditar, que hoy en día, comparto y trabajo, y ha sido de verdad maravilloso en el camino de otras personas, porque pulo allí toda esta experiencia, más todos los conocimientos y aprendizajes de la conexión mente, cuerpo y espíritu, y te lo digiero, te lo corto en pedacitos súper pequeños para que hasta la persona que me diga a mí, es que yo no puedo meditar, yo puedo garantizarle que con esos 6 pasos puede empezar a crear el espacio y puede empezar a establecer esa conexión maravillosa con nosotros mismos, que da miedo, da terror, porque si hay algo increíble es cómo le tenemos miedo a enfrentarnos y a vernos a nosotros mismos por dentro, y por eso es que mucha gente no puede meditar o dice que no puede meditar, porque al final nosotros somos nuestros propios obstáculos. Así que en este método del cual te quiero contar hoy un poquito, voy compartiendo esta conexión, los neurotransmisores y las emociones. Es increíble cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro viene formándose desde toda la evolución del ser humano. Tenemos primero un cerebro primitivo, luego un cerebro humano y luego esta corteza prefrontal, que es nuestro cerebro evolucionado. Pero seguimos actuando muchas veces desde ese cerebro primitivo, desde la respuesta de defendernos o huir. Y así como ese cerebro también ha ido formándose y desarrollándose, nuestra conciencia también ha ido evolucionando. A través del lenguaje creamos conceptos, estructuras, desde 2 necesidades básicas primordiales, que son las de sobrevivir y reproducirnos. Entonces vamos y hemos ido creando todos estos conceptos para sobrevivir a nuestro entorno, sobrevivir a el espacio social en el que nacimos y para reproducirnos y procrear y mantener la raza. Entonces vamos uniendo estas 2 partes, pero seguimos actuando muy biológicamente desde esa respuesta del cerebro reptil del fight or flight. Entonces tenemos lo biológico versus lo psicológico, lo racional versus lo emocional, la mente consciente versus la mente inconsciente. Y en todo esto te quiero contar que está
nuestro sistema autónomo. Nuestro sistema autónomo biológicamente también está dividido en dos: el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que se ocupa de toda la respuesta de actividad, cortisol, adrenalina, acción, y el sistema parasimpático es el que se ocupa de toda la respuesta de descanso, regeneración, recuperación y desintoxicación. Estos sistemas que te acabo de contar actúan cuando se prende uno, se apaga el otro. Cuando se prende el otro, se apaga el primero. Y es importante que entendamos esta dualidad en la que nos movemos, porque estamos cableados de esta forma. Y podemos luchar contra lo biológico, podemos tratar de domar lo biológico, solo si vamos a entenderlo y solo si queremos resultados que nutran esa evolución y ese desarrollo. Entonces tenemos este nervio vago, que es el nervio que va, es el 10º par craneal, y va y enerva toda la parte, por ejemplo, en la cara, la respuesta, el tragar, la glotis, una cadena de neuronas que están aquí, que son las que reciben el miedo en primera instancia. Por eso es que cuando te asustas, lo primero que se siente es en el pecho, la garganta y aquí en la boca, el estómago. Es porque es esa puerta de interacción, y luego se enerva por todo nuestro sistema digestivo, inclusive llega hasta el reproductivo. Y hoy en día se sabe que hay más información que va de todas esas neuronas al cerebro que del cerebro inclusive a todo el cuerpo. Y eso es importante empezar a entenderlo en este espacio, porque antes se pensaba que era el cerebro el que dominaba todo. Y no, hoy en día sabemos que tenemos neuronas que le mandan señales al cerebro y le dicen cómo tiene que actuar, cómo tiene que formarse, agruparse, prenderse y apagarse y producir sustancias para que haya esa interacción. Entonces tenemos nuestro cerebro, nuestra conciencia, nuestro sistema autónomo, nuestro sistema nervioso y todos estos órganos que estamos en constante movimiento. Si hay algo importante también de entender, es que somos dinámicos. Todo el tiempo estamos cambiando, interactuando, procesando, inclusive cuando estamos durmiendo estamos en dinamismo. Lo único neurótico realmente es lo estático, no hay nada estático, así como el equilibrio, y por eso les digo que es importante entender la dualidad. El verdadero equilibrio está en saber moverse entre los opuestos, en saber movernos entre la luz y la oscuridad, el blanco, el negro, el todo y el nada, porque al fin y al cabo los seres humanos somos matices de grises. Así que, volviendo a la meditación, y para no hacer estos episodios tan largos, ¿qué hace la meditación? Nosotros tenemos todo este sistema que está todo el tiempo interactuando con el entorno, recibiendo impulsos, que al final somos impulsos eléctricos y sustancias químicas. Recibe estos impulsos, son procesados a través de nuestros sentidos y son convertidos en más impulsos eléctricos que producen sustancias químicas que nos hacen sentir de una forma, que nos hacen pensar, estructurar de alguna manera, y que todo ese conjunto hace que nos movamos hacia diferentes tipos de comportamiento y diferentes acciones. Entonces, ¿qué hace la meditación? Y es lo que quiero dejarte con este episodio. Promueve la conexión. Promueve la observación de todo eso que te acabo de contar. Cuando nosotros nos sentamos a meditar, comenzamos primero por la respiración. Comenzamos primero por la práctica de toma de conciencia, la práctica de awareness, darnos cuenta cómo estoy respirando, qué estoy sintiendo, siento o no siento mi corazón. Siento los latidos de mi corazón en alguna otra parte de mi cuerpo. Siento esa electricidad que recorre mi cuerpo cuando la sangre fluye por mis venas. Siento la temperatura en la piel. Siento alguna vibración, alguna tensión, alguna molestia, algún dolor. ¿Qué pensamientos empiezan a ocurrir cuando empiezas hacer silencio, cuando empiezas solo a observar
sin juicios lo que está pasando dentro de ti y a tu alrededor. ¿Qué está pasando con esa conexión de ti con el entorno? ¿Qué ocurre? Y en este momento te quiero invitar a que donde estés, a menos de que estés manejando, te sientas en una postura cómoda. Siéntate con los pies planos en el piso. Si puedes, quítate los zapatos. Conecta con todos los dedos de tus pies. Conecta con el talón. Abre y cierra los dedos de tus pies. Aprieta los pies fuertemente, inhalando profundo. Y al exhalar, suelta y relaja tus pies. Y respira. Conecta. ¿Qué pensamientos vienen a ti en este momento? ¿Qué ocurre en tu cabeza? ¿Qué tantas distracciones hay? ¿Qué tantas preocupaciones o responsabilidades? Respira de nuevo y solo observa. Observa tus pensamientos y date cuenta que tú no eres tus pensamientos. Eres el observador de los pensamientos. Date cuenta que no eres tus sentimientos. Eres ese que observa tus sentimientos. Eres el que observa las sensaciones en el cuerpo. Inhala profundo en este momento y exhala profundo en este momento. Te invito a que sigas acompañándome y me permitas seguir acompañándote en este camino de descubrirnos, de despertar juntos en estos podcasts y este episodio que hemos llamado Giro Emocional.